Situaciones, realmente conmovedoras y que nosotros ilustramos permanentemente en nuestro programa. Me da gusto para comenzar un diálogo con alguien de los cuales yo aprendo permanentemente, y me gusta en este tiempo que está construyendo la unidad con tanta energía como todos nosotros. Mario Cafiero, ¿estás en línea? Hola Eduardo, un gusto hablar con vos y con todo tu equipo. Y quiero darle también la bienvenida a otro que se puso al hombro la construcción de la unidad y que ayer me salía la sangre peronista a escuchar un audio que recomiendo de un reportaje que le hacen a Alberto Fernández, está en las redes, Mónica Gutiérrez y todo el equipo de América, y me salió naturalmente llamarlo a Alberto y felicitarlo. ¿Estás en línea, Alberto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a charlar con Mario, contigo, Un saludo, Alberto. Igualmente, Mario, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Marito, empecemos. Contame, como especialista que sos en todo y denunciador permanente de toda esta barbaridad que nos quieren naturalizar, los dineros escondidos en cuevas financieras en offshore y compañía, y que ha venido esta reflexión del Vaticano, que seguramente te dije es tu tema, Mario. Vamos. Y estamos contentos por este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Que toca un tema fundamental, que es la economía y el dinero. Y digamos, nosotros creo que estamos viviendo un momento luminoso, ¿no? De la Iglesia y de Francisco. ¿Qué quiere decir luminoso? Que ilumina los problemas, porque la humanidad se encuentra en una encerrona muy grave y hay que poner la vela arriba de la mesa. Y la vela arriba de la mesa es señalar los problemas del sistema financiero, que ahí creo que es la madre de todos los males que estamos teniendo. Por lo general, la política pone la vela abajo de la mesa y se termina quemando todo, porque las crisis sistémicas o las crisis recurrentes suceden en todo el mundo y en particular en la Argentina. Así que yo creo que yo les pido a todos que la lean, es de fácil lectura, no es muy larga, y ahí está planteado todos los temas, ¿no? Que hacen a cómo es necesaria una regulación sobre los mercados financieros, cómo es la cuestión de los abusos, de un sistema depredatorio, de un sistema que no es sustentable. Se hace mención a infinidad de cosas que los argentinos la vemos, o sea, en la Argentina todo eso se multiplica N veces, porque los problemas acá son de una magnitud enorme. Hablemos de la tasa de interés como problema en la Argentina, ¿no? Con un gobierno que la pone al 40% para el Estado, imaginemos cómo puede una economía funcionar así, ¿no? Me quedo, digamos, con la necesidad de que, sobre todo en el campo nacional y popular, mira, Eduardo, a mí me costó mucho esto, incluso me costó una suerte de, entre comillas, exilio interno, porque abordar estos temas hace que mucha gente considere que no es políticamente correcto. Contá el día que te tomaste la decisión de irte del PJ. El día fue que no acepté la presión en el entonces gobernador Rucauf, que me decía que no lo denunciara a Cavallo penalmente, y me amenazó. Me dijo, mirá que... Vos eras diputado nacional del Partido Justicialista en aquel tiempo. Claro, yo era diputado nacional, era el 2001, se venía la catástrofe, y la catástrofe empezó cuando Cavallo hace el megacanje. Ahí, al canjear bonos y aceptar que se multiplique por 5 la tasa de interés del 3 al 15%, todos los mercados le hicieron la cruz a la Argentina y dijeron, nos vamos de acá. Yo quise parar esto, incluso hice todo lo humanamente posible, denuncias, etcétera, hasta que llegué a hacer una denuncia penal, pero ahí me llamó Rucauf y me dijo, no hagas la denuncia penal, porque si no, la provincia se queda sin plata. Y me dice,
¿sabés qué nerviosa se pone la gente si no cobra los sueldos? Me dice, imagínate la policía de la provincia de Buenos Aires si no cobra los sueldos, por culpa tuya. Bueno, yo el otro día fui y hice la denuncia penal. O sea, al carajo la amenaza. Tuve 11 años de juicio contra Cavallo, lo perdí. Y lo perdí en soledad, eso fue lo más triste. Que no me acompañara nadie, salvo mi amigo José Luis Fabris, que fue mi abogado. Gran abogado. Sí. Él, su hermano. Penalista, claro. El único que me acompañó. Y para mí es una gran experiencia política en el sentido de decir, estamos absolutamente solos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no ve en esto la causa de los males? ¿Por qué no ve lo que vemos algunos, que la deuda, los intereses, el sistema bancario, todo eso no es neutro? Entonces, cuando Francisco hace un año dijo, cuando se afirma la neutralidad del dinero, se está cayendo en su poder. Cuando Francisco dice, y eso lo rescata este documento, el dinero debe servir y no gobernar. Nos gobierna el dinero, Eduardo, compañeros. El poder financiero es el que está arriba de la política. Y hasta que la política no se ponga arriba del dinero, estamos en problemas. Y mira, costó 50 años de luchas para que el capital le pudiéramos equilibrar, ¿no? Las luchas de principio del siglo XX del socialismo, del anarquismo, que después tomó el peronismo, y ahí logró equilibrarle al capital vía el sindicalismo, vía las paritarias, es decir, se le equilibró el poder, pero el poder del capital se salió de ahí y entró en la valorización financiera, y hace 40 años que nos viene ganando por goleada. Alberto, en la Argentina es el único país del mundo donde perder 11.000 millones de dólares en reservas en un mes, devaluar un 20% en una semana, subir la tasa de interés al 40% y tener una inflación del 30% anual, es celebrado por el gobierno y por sus periodistas amigos como un triunfo. Definitivamente. Eso habla de la decadencia argentina. Esta es una de ellas, creo yo, es la mayor muestra de decadencia que tenemos. Porque la verdad es que lo que nos pasó, además, era la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que iba a pasar esto. Porque un país que te ofrece 40 puntos de tasa en letras del Banco Central y al mismo tiempo te garantiza que al dólar no lo va a tocar para que la inflación no se mueva, todos saben que haciendo un juego de pases uno puede obtener el 40% de interés en dólares, algo que en ningún lugar del mundo ni cercanamente ocurre. Y eso fue lo que favoreció la corrida que nosotros vivimos, que es una corrida que cíclicamente la Argentina tiene, como consecuencia de que la Argentina tiene un problema estructural donde en algún momento empiezan a faltar los dólares. Y el gobierno, la única solución que encontró para cubrir esa demanda es pedir prestado, y un día explotó. Y el resultado fue exactamente el que vos decís. Resulta que un día no alcanzaron los dólares, se llevaron 10.000 millones de dólares de las reservas, que en verdad eran unas reservas relativas, porque era dinero que habíamos pedido prestado, ni siquiera era dinero que habíamos ahorrado, era dinero que habíamos pedido prestado, las veces las devolvimos a los mismos que nos las prestaron, y ahora le seguimos debiendo 10.000 más, y eso desató un desorden económico que efectivamente va a deparar que a fin de año la inflación esté en torno al 30%. Insólitamente, parando esa corrida cambiaria al costo del que estamos hablando, el gobierno festeja y los medios celebran la audacia de los que gobiernan. Es insólito, es una muestra de decadencia enorme. En cualquier lugar del mundo estarían rindiendo cuenta de lo que hicieron, y en cualquier lugar del mundo algunos ministros hubieran ido a su casa. O sea, todo ocurre de un modo tan precipitado que nosotros no podemos reparar siquiera en lo que está pasando. Pero ha pasado, por ejemplo, un hecho único que si Guinness lo advierte lo va a premiar, que es que debe ser la primera vez en la historia que un presidente de la República anuncia que le van a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional
un préstamo por 1.000 millones, de 30.000 millones de dólares, es un préstamo que no cubre prácticamente nada de los... O sea, todo el Fondo Monetario Internacional en todo el mundo no ha prestado 30.000 millones de dólares. El presidente lo anuncia en un discurso de 3 minutos y resulta ser que nunca el Fondo Monetario está enterado. Y va el ministro de Hacienda al Fondo Monetario y ni siquiera está esperándolo la secretaria ejecutiva que está por Europa. La verdad es que cuando uno ve todo esto, se da cuenta del nivel de improvisación que tiene el gobierno de Macri. Y lo único que hace es asombrarse, preocuparse, en manos de quienes estamos. Y precisamente después de todo esto celebran. En cualquier lugar del mundo, el presidente estaría dando cuenta de cómo se le ocurrió de anunciar que va a pedir 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Mira, ¿viste el estropicio que fue Grecia? El fondo a Grecia le prestó 1.800 millones de dólares. Con el estropicio que se generó con Grecia y siendo parte de la Unión Europea. Todo el Fondo Monetario Internacional a todo el mundo le tiene prestado 29.000 millones de dólares. Argentina pide 30.000 de un día para el otro. El nivel de improvisación que tiene el gobierno es pasmoso. Alberto. Es para preocuparse mucho. Dialoguen entre ustedes y después nos sumamos nosotros. Marito, vos... Sí, Alberto, a mí, vos fuiste también testigo del 2001. A mí esto me hace acordar del 2001, lamentablemente. Por esto, por el nivel de improvisación, por el desacierto permanente, por esto de patear la pelota para adelante. O sea, el supermartes pasado, al otro día, vos leías todos los diarios, éxito. El gobierno logró, digamos, superar la turbulencia. Pero, hermano, ¿a qué costo? Porque ese es el problema. Porque el costo te lo miran desde afuera y desde los mercados. Y dentro de un mes, el 16 de julio, vuelven a vencer 600.000 millones de pesos de las Levacos. O sea, esto es una timba, digamos de apuesta mensual. Mira, hay dos cosas, Mario, que yo creo que nosotros como argentinos tenemos que revisar. Una es esta idea de que para calmar a las fieras le pagás el 40% de tasas. Ningún país puede crecer al 40% de tasas. Porque cuando vos cobras 40% de tasa de la LEVAC, subís la tasa bancaria de tal modo que si una pyme hoy necesita un crédito tiene que pagar entre el 70 y el 80% de tasa. Que si querés descontar un cheque a 15 días en Rosario tenés que pagar 120% de tasa. Ninguna economía se puede mover así. Ninguna economía. ¿Y por qué nos pasa todo esto? Porque además del problema que tenemos, hay un problema estructural que la Argentina tiene, que es la demanda de dólares. Cuando lo dije el otro día en esa nota que rescataba recién Eduardo y él lo escribía en Infobae. Mira, la Argentina tendrá que replantearse si se va a mantener vigente el derecho humano a comprar dólares. Y este sí es un dato que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Porque cuando vos revisás, la Argentina el año pasado salieron del sistema 30.000 millones de dólares aproximadamente a lo largo de todo el año. Y este año, en el primer trimestre, no estoy computando abril, salieron 13.000 millones de dólares. Cuando vos revisás, hay 1 millón de quits, que son los que siempre compran dólares. La pregunta que yo me hago es, ese millón de quits, que son 1 millón de personas físicas o jurídicas, definitivamente pueden complicar la vida a los 39 millones de argentinos restantes sin que el Estado haga nada. Cristina hizo algo, que fue el cepo, no fue para mirar mejor salida. Ahora Macri hace algo infinitamente peor, que pide plata prestada para que los que demandan el derecho humano a comprar dólares sigan comprando dólares, arruinándonos la vida a todos. Y a esta altura, y a mí me gustaría saber lo que piensa Mario sobre este punto, nosotros debemos plantearnos un desdoblamiento cambiario. Porque no puede ser que nosotros paguemos semejantes costos para que algunos viajen a Miami. Bueno, es el nudo del sistema neurálgico que se instaló aquí hace 40 años, que es el tema de poner una moneda más fuerte que la del peso y tender a que, digamos, la gente compre dólares y los fugue.
porque el circuito que termina cerrando con el dólar es la fuga de dólares. Los dólares no son para quedarse acá, son para ir a los mismos bancos que después terminan prestándote. Esto lo dice el documento del Vaticano. Claro, por eso me interesaba su reflexión. O irse vía offshore, evasión fiscal, fuga de capitales, Panama Paper, y esa es el 1% de los argentinos que puede hacer ese circuito de compra de dólares y evasión de dólares, y así la economía argentina no tiene sustento. El problema argentino no es económico, es por último económico, pero primero es ético. Es ético permitir, o primero es ético que se produzca esta fuga de la riqueza. No es ético, porque además es insustentable, porque además ese país está condenado a lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, el paraíso fiscal te condena a un infierno social, que es el que vive la Argentina. Ahora bien, primero dar la discusión ética, dar la discusión política, y después del punto de vista de los instrumentos. Por cierto que vos, escúchame, si salís de un país, querés salir como persona de un país, tenés que hacer aduana, ¿no? Migraciones. Sos fulano de tal, que salís, si salís con un menor ni te cuento, tenés que llevar todos los papeles. Para llevar o traer cosas, importación, exportación, tenés que llenar formularios, esto, lo otro, la aduana. Ahora, para los capitales no, que pueden salir libremente. La libertad del capital es la esclavitud del trabajo. Entonces, pensemos, después se van a decir, no, espantasa las inversiones extranjeras. ¡Qué oración! La libertad del capital es la esclavitud del trabajo. Ya lo estamos subiendo a las redes. Bueno, nosotros, sí, por supuesto, hay que tener inversiones extranjeras en los lugares de adelanto tecnológico, donde sea, pero el grueso de la inversión tiene que ser, es Argentina, porque la Argentina es un exportador de capitales. Nosotros tenemos afuera del país 500.000 millones de dólares. ¿Viste cuando se dicen se robaron un PBI? ¿Viste esa famosa frase? Sí. El PBI que se roba es el PBI que está fuera en la fuga de capitales. 500.000 millones de dólares equivalente a un PBI de la Argentina. Ahora bien, vamos al instrumento. Yo creo que el instrumento puede ser un desdoblamiento cambiario, puede ser por supuesto, sino yo creo que tenemos que avanzar en la cuestión monetaria. Tenemos que ir a una moneda que sea inconvertible, que no pueda llevarla a dólar. Y voy a decir, ¿cómo lo controlás? Con la tecnología moderna puede haber una moneda digital, social, una moneda para la compra de lo que es, la canasta básica y los productos básicos de la vida económica, que sea perfectamente controlable. Vos ya no necesitas, reprimir con alguna medida al mercado. Hoy hay métodos modernos, que son las monedas digitales. Y esto no lo digo yo, esto lo plantea Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Dice, controlar una moneda con la tasa de interés, dice, eso del siglo XVIII. Hoy si querés controlar la moneda, emite una moneda digital y dale la emisión monetaria a los sectores que haga falta. Llegar directamente al que necesita la moneda. No esta locura de que como hay un sector que agarra la moneda y va al dólar, tenés que poner la tasa de interés en las nubes y perjudicar a toda la economía. Eso es que el dinero debe servir y no gobernar. Vuelvo a Francisco. Sí, yo igual insisto en este punto, que tiene que ver con ese sentido ético del que vos hablás. Que haya 1 millón de argentinos que movilicen el dólar como lo movilizan y que 39 millones restantes estén condenados a las consecuencias de esa movilización del dólar, es un tema para discutir seriamente, muy seriamente. ¿Sabes lo que hay que hacer, Alberto? Porque todo esto, termino con esto, Eduardo, todo esto termina repercutiendo en la producción, termina repercutiendo en el desarrollo de la economía argentina. Y es muy difícil seguir tolerando y viendo todo esto como si nada pasara. Y bajo la regla de que todos tienen derecho a comprar dólares, por eso lo llamo yo el derecho humano a comprar dólares, están arruinando el contexto general y la situación de millones de argentinos, que no acceden a un dólar de ningún modo,
que no acceden a un salario básico, muchos de ellos. Me parece que este es el tema que nosotros debemos plantearnos. Esto sin entrar a discutir que el gobierno sigue creyendo que la forma de bajar la inflación sigue siendo bajar el consumo y secar la plata para que la gente no gaste y contener el dólar. Lleva 2 años y medio haciendo lo mismo y lo único que ha generado es el estrago económico que ha generado. Y a esta altura debería plantearse seriamente si esas políticas son políticas correctas para promover el desarrollo económico argentino, porque definitivamente no lo son, y ya lo ha comprobado él, no es que ahora nosotros estamos teorizando, ya lo han comprobado. Han endeudado al Banco Central en alrededor de 55.000 millones de dólares. Cada dólar que entró en la Argentina en concepto de préstamo terminó resultando una deuda de $2 para la Argentina, porque el dólar venía, Duhovne lo cambiaba en pesos, el Banco Central después emitía los pesos y después lo iba a rescatar al mercado emitiendo LEVAX, y el único respaldo que tenía era el dólar, con lo cual cada dólar que entró se convirtió en $2 de deuda. Me parece que a esta altura nosotros debemos plantearnos seriamente la lógica económica que el gobierno está llevando adelante, que no tiene nada que ver, lo que está pasando hoy en día no tiene nada que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal es otro problema que hay que resolver. El problema que estamos teniendo es un problema cambiario, es un problema de estrangulamiento de nuestra economía, donde siempre, inevitablemente, por la demanda de algunos, empiezan a faltar los dólares, empiezan a escasear los dólares y el gobierno no entiende muy bien cómo resolverlo. Insisto, Cristina puso el cepo, Macri pidió prestado. La verdad es que si uno mira retrospectivamente fue mucho menos dañino el efecto del cepo que el efecto de pedir préstamos. Alberto. Porque Macri finalmente, y ya prometo que termino con esto, Macri finalmente recibió 2 problemas que eran la inflación y el déficit fiscal. La inflación la sostuvo igual, el déficit fiscal lo profundizó un 50% y generó un problema que no existía, no solo no existía, era un elemento virtuoso de la economía argentina, que era el desendeudamiento. Finalmente lo terminó endeudando a la Argentina. Hoy en día la Argentina tiene una deuda que representa el 60% del Producto Bruto. Alberto y Mario, ambos, acá pregunta Juan Manuel Valdés. ¿No creen que también uno de los desafíos de la integración regional es resolver esto? Si la Unión Europea plantea a través del euro un sistema de estabilidad económica, que por supuesto tiene sus problemas, que tiene sus dificultades, como el caso que mencionabas Grecia o el caso España, pero sin lugar a dudas el euro es una moneda fuerte. Y la región latinoamericana en su momento había planteado el sucre como una alternativa. ¿No crees que regionalmente parte de la estabilidad comercial, estabilidad financiera, tiene respuesta regional? En Europa, empiezo contestando yo, Mario. Dale, Alberto. En Europa, hoy en día todo eso está en discusión, Juan Manuel, porque primero, la moneda es una herramienta de la política económica, y cuando vos renunciás a tu moneda, renunciás a una de esas herramientas. Lógico. Es lo que le dice Grecia a Europa hoy: yo por estar en el euro no puedo devaluar, y como no puedo devaluar, miren los problemas que tengo. Es lo que le pasó a Argentina con la convertibilidad, exactamente lo mismo. Y hoy en día hay un planteo muy serio sobre esto. Primero, para hacer un continente con un euro, con el sucre, como lo llamás vos, lo que vos necesitas es un motor como Alemania, que decida gastar infinidad de dinero en construir esa nueva región que se llama Eurozona. Nosotros en América Latina no tenemos una Alemania. Ahora, cuando vos mirás los resultados de la Eurozona, la única que tiene superávit comercial es Alemania, todo lo demás tiene déficit comercial. Y el sistema ha generado muchas ventajas para Alemania y muchísimos problemas para países como España, Italia, Irlanda, Grecia, Chipre. O sea, no estoy muy seguro que la idea de la regionalización hoy en día siga siendo una buena alternativa. Para mí el problema es político. O sea, vos creás superestructuras tan poderosas como el Banco Central Europeo, además con la obligación de los países miembros de usar esa moneda como moneda corriente interna,
que genera este tipo de situaciones donde los países como Grecia, Italia, España, bueno, sufren las políticas del Banco Central Europeo y quieren ya salirse de ahí. Pero eso no obsta para que si los brasileños y argentinos decidamos cada vez que importamos y exportamos entre nosotros no ir a buscar dólares, sino tener una moneda de intercambio común que nos elimine la demanda de dólares para nuestro intercambio comercial, hacerlo. En eso se puede avanzar perfectamente. Absolutamente. Eso te genera una posibilidad de salirte un poco de la hegemonía del dólar y eso sería muy importante, ¿no? Pero yo también descreo de grandes soluciones macro, porque la finanza es tan poderosa que termina finalmente invalidando cualquier tipo de intención. En primer lugar, lo que creo que hay que hacer una profunda democratización del Banco Central. El Banco Central de la República Argentina es una cueva, es decir, yo hace unos años hablaba que era la ESMA económica, ¿no? Ahí es donde Qué grande, Mario. Claro, ahí desapareció. Escuchá, Alberto. Sí, estoy escuchando. Ahí desapareció la fortuna de los argentinos y sigue desapareciendo. ¿Qué es democratizar el Banco Central? Y que los directores, en el directorio esté representado la PYME, los trabajadores, las economías regionales, las cooperativas, las mutuales, la economía social, las organizaciones. Es decir, ¿por qué? Porque la moneda es un bien, en una economía monetaria como la que vivimos, es un bien tan necesario como el agua en la vida. Vos sin moneda no podés comerciar, no podés invertir, no podés hacer nada. Y venimos de esta dictadura neomonetaria de Sturzenegger, que con la moneda nos está controlando toda la economía. Es decir, hoy la Argentina tiene las mismas fábricas que hace 3 años, los mismos más trabajadores, que no pueden trabajar porque le quitan la moneda, porque creen que quitando la moneda van a controlar la inflación. Y la inflación sigue. O sea, prueba más evidente que todo esto es un enorme disparate, todas estas teorías, ¿no? Hay que volver a Keynes. Acá se toma el Keynes en lo fiscal, pero es la teoría de Keynes de resolver las cosas con el gasto público era porque se había cometido el error de la política monetaria. Lo primero que Keynes propone es una política monetaria distinta de las que tenían del patrón oro y cómo siempre la banca buscó de quedarse con el poder de la economía. Hay que volver al Keynes original. Hay que volver a la escuela rioplatense monetaria con Silvio Gesell. Silvio Gesell es un extraordinario economista argentino-alemán que propone justamente que la moneda tiene que ser un bien común, no puede estar en manos de los banqueros. Decíamos que Clemenceau decía que la guerra era algo muy importante para dejar en manos de los militares, porque Europa vivió de guerra en guerra y los militares controlaban la política. Nosotros decimos, el dinero es algo muy importante para dejar en manos de los banqueros. Democraticemos el dinero. Y esto no es una discusión en la Argentina, en el mundo. En el mundo se está discutiendo esto porque los pueblos de todo el mundo están sufriendo esto. Es exactamente lo que dice Mario, ¿no? La realidad es que el problema es que el modelo que sigue el Banco Central argentino, desde que logró su autonomía, es el modelo de la Reserva Americana, de la Reserva Federal. Precisamente es como un club de bancos que resuelve quién es el que ordena el problema monetario. Y el problema monetario efectivamente no es solo un problema de los banqueros, es un problema de todos. ¿Viste, Alberto, que la moneda se devalúa y afecta a todos? Claro, viste que siempre hablan de la independencia del Banco Central, o sea, claro, que sea independiente de las necesidades de la economía real y sea manejado por los banqueros. Eso es lo que dice la independencia del Banco Central. La independencia en los términos de la Reserva Federal es que nadie se meta en las decisiones que toman los banqueros. Esto es la independencia de la que hablan. La independencia me parece que tendría sentido si es que efectivamente, como dice Mario, todos los que están afectados en una economía por la moneda se disponen en una mesa común a manejar la moneda. Pero eso no es lo que ocurre. Acá lo que ocurre es que todos los banqueros son los que deciden. Y la lógica del banquero no es precisamente la lógica de un productivista, es algo muy distinto.
Chicos, la verdad que para mí estos son diálogos magistrales. Quiero contarle a la audiencia que estamos hablando con Mario Cafiero y con Alberto Fernández. Y para ir terminando, Alberto, me gustó mucho una definición que diste en ese reportaje que yo recomiendo que miren por internet con Mónica Gutiérrez, que era la unidad, ¿no? Sobre todo cuando te preguntaban, porque la nueva tesis del periodismo hegemónico es no se pueden juntar los peronistas con el cristinismo, como le denominan ahora, ¿no? Y me gustó mucho una definición que vos diste ahí. Y yo lo que le digo a todos los compañeros es que no caigamos en las trampas, ¿no? Porque el que está hablando es alguien que debatió durante 10 años las políticas de Cristina. Pero la verdad es que las cuestiones por las que yo criticaba a Cristina no eran las mismas cuestiones por las que lo criticaba Carrió o Macri, eran otras. Y la verdad es que cuando yo me pongo a revisar el presente, yo tengo la misma visión que tiene Cristina del presente, y creo que tengo visiones muy parecidas sobre cómo encarar el futuro. Seguimos teniendo diferencias sobre el pasado, pero el pasado no puede llegar a desunirnos al punto que los medios quieran. El otro día Mónica me decía, no, bueno, pero después de todas las cosas que Cristina dijo de ustedes y después de la diferencia que ustedes tuvieron con Cristina, ¿y cuál es el problema? Dije yo. ¿O acaso Carrió, resulta que Carrió, después de haber dicho que Macri era un contrabandista, delincuente, y que podía ser lo peor que le pasara a la República, un día dijo, no, Macri es la garantía de que la República exista, y nadie le preguntó más nada. Ahora, ellos cuando se juntan son republicanos, y cuando nosotros nos juntamos somos una banda de crápulas oportunistas. No es así. Nosotros no tenemos que caer en eso. Lo mismo pasa con los radicales. Si los radicales escucharan las cosas que decía, volvieran a oír las cosas que decía Alfonsín sobre Macri, la verdad es que les daría vergüenza estar aplaudiendo sus medidas hoy en día. Ahora, la verdad es que yo entiendo que ellos se juntaron porque ellos entendieron que había un riesgo, que era la que vuelva a ganar el peronismo, y entonces decidieron unirse para evitarlo. Está bien, ellos lo hicieron. Ahora, cuando ellos lo hacen son patriotas republicanos, y cuando nosotros decimos, no, tenemos que unirnos, porque hay millones de argentinos que todos los días pierden en esta Argentina en favor de unos pocos, nosotros somos unas crápulas que no tenemos memoria. No, no es así. Yo no quiero caer en esa lógica. Efectivamente, nos estamos uniendo, estamos tratando de unir piezas que no son iguales. Esa es la dificultad de unirse. Unirse con los que piensan como uno es una estupidez. El problema es unirse con los que tienen diferencias. Y ese es el secreto de eso. Por eso me parece que no tenemos que dejarnos llevar por esa prédica. Es una prédica muy bien armada. ¿A usted no le llama la atención que cuando salen los audios de Cristina hablando con Parrilli o con otra persona, solamente hablan de las cosas que Cristina piensa de algún peronista? Y nunca se escucha lo que Cristina piensa de Macri, de sus ministros, de sus socios comerciales. ¿Por qué es esto? Básicamente porque nos quieren hacer sentir que no podemos unirnos con alguien que nos critica. Y bueno, ese es el desafío que tenemos. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias, me gustó. No, mucho gracias eso. a ustedes, un gusto. ¿Te gustó este diálogo, esta forma de comunicar? Gran diálogo. No, me gustó mucho volver a escuchar a Mario, que lo escucho de tanto en tanto. ¿Sabes por qué lo practico? Porque nuestros mejores diálogos, Alberto, son cuando nos encontramos a puertas cerradas. Y yo quiero que en esta forma de comunicación digamos lo que a veces decimos nosotros en privado y después no sé por qué, o porque no te lo preguntan, porque no... O sea, que el diálogo entre dos personas que más los que estamos acá, creo que genera estas cosas. Me encantó este diálogo. Y gracias, Alberto. Me voy a quedar un minuto con Mario, que él me va a dar la bendición que vos no me podés dar. Les dejo un abrazo y un abrazo muy grande para Mario. Chao. Gracias, Alberto. Mario. Me gusta el rol que ocupas en la cancha. Sos el 5 que distribuye el juego y hace jugar a todo el equipo. La verdad, te felicito. Sos un buen Pichi Mercier, diríamos. Mario, sí. En público te digo, empecemos a ahorrar y vayámonos los dos juntitos a ver la canonización de Monseñor Romero.
Bueno, dale, hay que, la verdad, uno se acuerda, ¿no? De Monseñor Romero, cómo fue asesinado, bueno, todo lo que significó la lucha de los pueblos latinoamericanos, ¿no? No, decirte sobre el tema de la unidad, se vienen momentos muy difíciles para la Argentina. Lamentablemente, los desaciertos del gobierno nos van a llevar a situaciones muy graves, en lo económico, en lo social y en lo político, porque acá un fracaso del gobierno, como es una posibilidad, puede generar un vacío de poder importante, una suerte de, digamos, de situación complicada, y es muy importante que haya una fuerza política que haya de alguna manera generado estos diálogos y generando la posibilidad de una unidad, porque el gobierno que herede a Macri, pero va a heredar una situación complicadísima, una deuda impagable, bueno, una situación económica productiva mala. Así que bueno, yo creo que tenemos toda la responsabilidad de buscar los caminos de diálogo y de unidad, todos. Y nosotros que no fuimos kirchneristas, creo que lo podemos hacer desde un lugar de aporte a otros compañeros que sí lo fueron, y eso no tiene por qué ser un parteaguas o un Jordán que nos divida, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo, Mario. Sueño en este frente que vamos a armar el año que viene, con Mario Cafiero protagonizando el Congreso, con Pino acompañando también esta propuesta. Sueños, felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlo realidad. Está muy bien. Gracias.